Que un estudio de la Universidad Católica detectó 33.000 faltas graves y más de 70.000 licitaciones irregulares en municipios del país. Dichas irregularidades abarcan desde contratos hasta adjudicaciones sin una competencia real, favoreciendo a empresas vinculadas a autoridades o a empresarios. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con Martín Ordóñez. Él es investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Martín? Bienvenido. Hola, Martín, buenos días. Hola, muchas gracias por la entrevista. Solamente para dar bien la adhesión institucional, yo estoy en el Departamento de Estudios Políticos de la USACH. Este es un estudio que lo realizamos en conjunto con el Centro de Justicia y Sociedad de la Católica y el Centro de Políticas Públicas de la misma universidad. Ya, perfecto, para dar todos los créditos también ahí a los docentes y los equipos involucrados. Martín, partamos hablando de cómo se hizo este estudio y cuál es la finalidad, porque hace un rato, de un tiempo a esta parte, hemos visto casos que metemos dentro del gran paraguas de la corrupción, pero entiendo que uno de los aportes que tiene este estudio es que pueden empezar a identificar distintas situaciones que podrían ser catalogadas como corrupción. A ver si nos puedes explicar. Sí, este estudio tiene más que, o por finalidad, más que explicar la corrupción a nivel municipal, intenta tratar de identificar aquellas características de las municipalidades que coinciden con ciertos eventos o ciertas manifestaciones de la corrupción, podríamos decir, ¿no? Entonces, no queremos explicar, simplemente queremos dar algunas pistas de quien quiera ir a investigar y quiera ir a buscar dónde hay corrupción, dónde es más probable que esté, ¿no? Y entonces buscamos dos manifestaciones de corrupción, básicamente lo que son irregularidades funcionarias o faltas graves a niveles de comportamiento de los funcionarios y lo que es compras públicas, ¿no? Entonces, eso es más o menos de qué se trató el estudio. Ya, pero a nivel de los municipios, ustedes hacen una mirada de los municipios de todo nuestro país, se detectan varias irregularidades y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con los controles internos? ¿Cada municipio hace lo que puede para autocontrolarse en el funcionamiento administrativo de licitaciones o no? A ver, hay distintos controles, distintas formas de saltarse esos controles, ¿no? Nuestro estudio no aborda en esas causas, ni en esos controles en cuáles son, ni cómo están funcionando, ¿no? Eso requiere una mirada un poco más precisa y incisiva en eso, aunque ciertamente lo que muestra nuestro estudio es que hay riesgo, hay actitudes de riesgo por parte de las municipalidades bastante frecuente. Detectamos alrededor de 70.000 situaciones de riesgo o compras riesgosas en todas las municipalidades en 8 años, lo que nos habla de alrededor de entre 20 y 30 irregularidades por municipalidad al año, ¿no? Entonces, hay que ir a ver cuáles son los controles, cómo se están saltando y qué es lo que está pasando, ahí. Martín, ¿cuáles son los tipos de irregularidades que ustedes pudieron detectar? Se hablaban de estas como ¿cómo se llaman? Licitaciones, hechas a la medida, sí. Pero también hay faltas administrativas. ¿De qué orden son esas faltas? ¿Qué tipo de faltas son las que se están cometiendo en las municipalidades? Esto es una buena pregunta. Esto es basado en los hallazgos que hace la Contraloría en sus auditorías, ¿no? Y entonces esto abarca una gran variedad de cosas que puede encontrar o hallazgos que puede hacer la Contraloría, que van, por ejemplo, falta en la aplicación de multas, improcedencia en la adquisición de bares de gas, falta de control en las horas extraordinarias, problemas en las contrataciones por trato directo, en fin, ¿no? O sea, de todo el tipo de faltas que puedan ocurrir, dado que los funcionarios deben regirse por determinados reglamentos, instrucciones y normas en su proceder, ¿no? Martín, y a nivel de los municipios rurales, ¿ustedes detectaron falencias distintas a las que se dan en los municipios grandes? ¿Cuáles son aquellas? ¿Por qué ustedes avisoran que hay un desorden administrativo mayor en aquellos municipios más pequeños, quizás en el Chile más disperso, que no vemos permanentemente en la televisión? Sí, a ver, básicamente lo que encontramos es que las faltas administrativas tienden a ser más frecuentes en municipalidades más chicas, con menores recursos, con poblaciones menores en sus comunas y que justamente tienden a ubicarse más en sectores donde la población rural es mayor, ¿no? Esto entonces no hay que establecer causalidad, ¿no? Pero probablemente estamos hablando de contextos en los que la infraestructura municipal
municipal es más precaria, entonces los controles probablemente son más precarios, puede haber menor preparación respecto de los funcionarios en términos de cuáles son los distintos regulaciones por las que están regidos, además de instancias, por ejemplo, como que no sé, hay un trato más cercano y más personal con la población y por lo tanto, no sé, que hayan regalos, por ejemplo, ¿no? Y una tendencia a entregar regalos por servicios en los cuales debiera dar la municipalidad de por sí y no por contraprestación, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias, de factores que pueden estar incidiendo ahí. Todo esto de manera bien de especulación, ¿no? Como les digo, esto hay que mirar bien qué es lo que está pasando y analizar bien lo que está pasando. Esto es un estudio que busca ir a ver dónde podría estar la corrupción cuando uno va a buscarla y no ir a explicar por qué ocurrió, ¿no? Ya, pero sería óptimo, me imagino que es lo que seguirá, que se recojan estos datos para poder prevenir que esto no siga ocurriendo y ver qué está pasando con los controles internos y cómo se están dando finalmente estos hechos de corrupción. Porque cuando te escucho decir que a lo mejor habría situaciones que hagan más comprensible, no justificable, más comprensible, que en aquellos lugares que son rurales, donde hay más cercanía con la población, se cometan faltas administrativas, rápidamente yo pienso, bueno, entonces a lo mejor en aquellos casos, en comunas más adineradas, que tienen toda la infraestructura, hay un dolo mayor. Esta es una hipótesis, pero en el fondo podría ser una corrupción mucho mejor montada, por así decirlo, porque a lo mejor tienes que burlar más sistemas de control, no es solo por inoperancia o falta de infraestructura, a lo mejor tienes que entrar a maquillar, tienes que entrar como a elaborar la corrupción. No sé si eso es una hipótesis que pudieran hacer de este estudio. La verdad es que esto no quiere decir que no haya de este tipo de corrupción en las municipalidades grandes, es decir, que esto es más frecuente, ¿no? Entonces lo que tratamos de explicar es por qué esto puede ser más frecuente, o lo que estamos tratando de explicar acá, ¿no? Es por qué esto es más frecuente en municipalidades con estas características y no en estas otras, ¿no? Entonces no diría, yo trataría de ver, hay cosas como situacionales, más que faltas de controles o imperfecciones de ese tipo, ¿no? Quizás hay algo que bueno, y hay que tratar de ver cuáles son las características que tienen estas municipalidades que son distintas a las de las municipalidades urbanas, ¿no? Y lo que uno ve en las municipalidades urbanas es que tienden a tener una estructura más compleja, ¿no? Son más funcionarios, son más grandes, tienen más departamentos, y eso da pie para que haya también estos intersticios, ¿no? Como lo digo, hay que ir a mirarlo bien y hay que ir para no estigmatizar, para no dar falsas pistas. Yo creo que es esto que requiere seguir estudiándolo y seguir mirándolo. Ya. Martín, ¿y los niveles de opacidad son más altos en aquellos municipios donde no hay alternancia, donde los alcaldes están por largos periodos, hasta 3 periodos permite la ley? ¿Se da esa causal de que la falta de alternancia de alguna manera es tierra fértil para que puedan haber opacidades o irregularidades al interior de los municipios? Nosotros pusimos esa característica, ¿no? Y vimos es que había alguna asociación entre estos tipos de corrupción y los años que llevaban los alcaldes en el cargo y no vimos resultados concluyentes al respecto, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que como que no, y de nuevo quizás porque uno tiene la tentación de decir hay corrupción en unos y no en otros, probablemente hay tanta corrupción en uno y en otros, ¿no? Ya, independiente si lleva un año o 10 años el alcalde. Claro. Sí. Yeah. Martín. Sí. Ahí habría que quizás ponerle más atención que la que le pusimos a lo que es lo que pasa en el momento del cambio, o sea, que un alcalde que está en su último periodo, ¿no? Ya. Te quería preguntar por esta figura de las licitaciones a la medida. ¿Qué es lo que logran determinar ustedes? ¿Qué se hace? ¿Se llama a licitación, a concurso público, pero al final ya está pactado con alguien que se va a quedar? ¿Hay un recorte de esa licitación que se gana? ¿Cómo es el método? No sé si es el mismo en todas las municipalidades que en el fondo tienen este tipo de licitaciones o son distintos tipos de defraudación, por así decirlo. Sí, lo que hay, o lo que uno va a conversar las municipalidades, y lo que te dicen es que se hacen mucho, por ejemplo, los términos de referencia a medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si quieren contratar cámaras de seguridad, y entonces saben que hay un oferente y tienen un acuerdo con ese oferente que tiene alguna característica muy particular, no sé, por ejemplo, un ángulo de giro que va entre los 47 y los 49 grados, ¿no? Entonces ponen esa especificidad en los términos de referencia y entonces queda como todos los demás quedan descartados. Claro, cumple ¿no? solo ese. Perdón, pero entonces, ¿y ese que cumple?
ese que cumple, generalmente es el amigo, hay un recorte de una cola de la plata que significa esa licitación. No sé si llegan a profundizar en eso, pero obviamente es lo que uno piensa, se tiene que estar beneficiando a aquel que está haciendo esa licitación a medida. Y claro, no llegamos a esa especificidad en estudios anteriores nada, el trabajo de campo que he hecho en esto, te mencionan ese tipo de cosas. Y claro, con la ganancia que puede tener de todos estos tipos, ¿no? Que sea un amigo, que sea alguien conocido al que se quiere beneficiar o que haya el pago de una comisión, claro, por llamarlo. Entonces tiene otra palabra que se me escapa en este minuto, pero claro, llamarlo comisión. Ya. Martín, y el resumen de este estudio que hacen ustedes ahí en conjunto de la Universidad Católica con la USACH, ¿hace alguna recomendación para mejorar las buenas prácticas, para quizás capacitar mejor a los alcaldes y sobre todo a los concejales que tienen como rol ahí en los municipios fiscalizar el funcionamiento administrativo de cada una de estas entidades? Sí, hay varias recomendaciones que se pueden hacer. La transparencia yo creo que es una cosa que es vital. De nuevo, lo que se puede hacer en términos de capacitación, en términos de simplificar la administración municipal, ¿no? La administración municipal es bien compleja. Hay, por ejemplo, municipalidades que tienen estos son reportes de Valeria Lubert al respecto, ¿no? Porque tienen más de 20 cuentas bancarias, ¿no? Y entonces son administraciones muy complejas y que valdría la pena simplificar para poder reducir estos espacios en los cuales puede haber corrupción, ¿no? Ya, ahora, esta información que ustedes tienen y este estudio, ¿se lo entregan a alguien? ¿Se gestiona? Porque aquí alguien tendría que recoger el guante para, no sé, pues aumentar los niveles de control, para revisar cómo funcionan los controles de las municipalidades. Nosotros hemos hablado con la gente de transparencia muchas veces acá que nos ha dicho que los municipios no se destacan en general por sus niveles de transparencia. Falta ahí un trecho importante. Entonces, no sé si se le hace llegar este estudio, después se le hace una bajada y las autoridades del Ejecutivo de algún lado toman esto para poner los remediales del caso y que esto se reduzca y ojalá no pase. Sí, mira, se hace una publicación con esto, tenemos programada una instancia con algunas autoridades la próxima semana para dar a conocer estos estudios y eso se comunica de esta forma, pero no se hace más que eso, no hay un compromiso formal ni tampoco no hay obligaciones adquiridas por autoridades a partir de este estudio, ¿no? Entonces esto más que nada pretende contribuir a la discusión pública, al conocimiento público y en ese conocimiento público, por supuesto, están las autoridades que esperamos que puedan tomar esto como un insumo para tomar decisiones. Y en ese insumo hay un ranking de las buenas prácticas y de aquellos municipios que están al debe. Hay una serie de recomendaciones que están principalmente recogidas de cosas que ya están en la literatura y que se refuerzan a partir de estos resultados. Pregunto yo, Martín, que usted me diga, la municipalidad de tal lugar es la que cumple de mejor manera con todos los estándares que nosotros ponderamos en el estudio versus la municipalidad tanto que no cumple con prácticamente nada de lo que estamos mirando. Evitamos hacer eso a propósito, no queremos estigmatizar municipalidades, este es un estudio que pretende tratar de dar pistas, dar orientaciones, ojalá para la toma de decisión, ¿no? Pero si empezamos con esas cosas, tememos estar, y sobre todo porque no tenemos medición súper clara y concreta respecto de la corrupción, tenemos medición de factores de riesgo, y cada uno verá dónde le aprieta el zapato. Esto lo usamos información pública, así que cualquiera que quiera puede ir a usar estas mediciones y estas medidas para ir a ver dónde está y cuál es la que está mejor posicionada y la que está peor posicionada, ¿no? Pero queremos que mantener esto como un instrumento que ayuda a la toma de decisiones, más que como un ranqueo que nos permita como señalar con el dedo a culpables y que pueda terminar estigmatizando y teniendo resultados como contraproducentes a lo que pretendemos, ¿no? Ya, para finalizar, al menos de mi parte, ¿dónde se puede encontrar este estudio? Para, si es que alguien nos está viendo, si los organismos públicos, las autoridades quieren nutrirse de estos datos que ustedes entregan, lo puedan hacer. Sí, esto está en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, lo pueden encontrar ahí. Están y todos los estudios similares que hace el Centro de Políticas Públicas de la USACH. Tienen una serie de estudios de la ¿O de la Católica? Universidad Católica. De la Católica. Del Centro de Políticas Públicas de UCEA. Sí. No, que tenemos en nuestro que sea a la USACH y a la Católica, entonces para que digamos cuál de los dos, digamos, es la Católica. Ya. Sí, perdón.
Martín, Estamos puro complicando las cosas. sí, Martín Está Ordóñez, perfecto. investigador del Departamento de Asuntos Políticos de la USACH y coautor del estudio realizado por la Universidad Católica. Muchas gracias por esta entrevista. Ojalá que este insumo sea importante para todas las personas incumbentes, los municipios, transparencia, ¿por qué no para la Contraloría también, que ha creado hace poquito, ha reabierto un departamento que va a escrutar el cómo funcionan los municipios en el país? Que le vaya muy bien. Gracias, Martín. Muchas gracias, Carla Dauer, por la entrevista. Nos Gracias, vemos. buen día.